Mis hermanos varones, buenas noches. ¿Cómo están? ¿Sí están bien? Pero bien como, bien con sueño, bien con ganas, bien con hambre, bien con todo, combinado, porque es viernes. Como dicen, es viernes y el cuerpo lo sabe, lo resiente, ya. Después de una semana de trabajar, muchos trabajan todavía mañana, ¿verdad? Pero bueno, mis hermanos, sabemos que el Señor renueva nuestras fuerzas, ¿verdad? Y pues vamos a seguir confiando en nuestro Dios. Él es bueno. Vamos a continuar, mis hermanos, con nuestra serie. ¿Sí se acuerdan cuál es la serie? ¿O ya se les olvidó con el cambio de año? ¿Sí se acuerdan? Muy bien. Hombres que dejaron legado. Y el día de hoy es el tema número 5 de la serie, mi hermano. Y si ya pudiste ver la imagen ahí que mandamos al grupo, vamos a ver a Moisés. El tema es Moisés, un legado de mansedumbre. Y el título, yo le he puesto, si quieres anotarlo también, cuán necesario es pasar por el desierto. Cuán necesario es pasar por el desierto. Todos sabemos, ¿verdad?, que Moisés estuvo en el desierto. ¿Cuánto tiempo? 80 años él estuvo. Los 40 que él estuvo en Madián, más los otros 40 que él estuvo con el pueblo de Israel, 80 años en el desierto, mi hermano. ¿Y tendrá algo para enseñarnos la vida de Moisés, crees tú? Tiene muchísimo, mi hermano, pero vamos a enfocarnos en esto, en la mansedumbre de Moisés. Vamos a orar. Inclina ahí tu rostro y pongamos este tiempo en las manos de nuestro Señor. Te damos gracias, amado Dios, amado Jesús, porque si estamos aquí reunidos, estamos sentados con nuestra mirada puesta en ti, Señor, es porque tú nos has sustentado hasta el día de hoy. Has suplido trabajo, has suplido sustento, abrigo, el alimento, Señor, en nuestras casas, para que no falte nada. Pero sobre todo, Señor, queremos abundar en acciones de gracias, porque hasta el día de hoy tú sigues siendo Dios y no nos has dejado, sino que siempre estás animándonos, alentándonos y llevándonos a que cada vez más seamos varones esforzados en ti, varones entendidos de cuál es tu voluntad, que buscamos siempre hacer lo que tú nos demandas, Señor, como cabezas de hogar. Ayúdanos, Padre, en esta tarde. Te pido por mis hermanos que están aquí, los que están conectados, dales de tu gracia para que juntos podamos crecer en gracia para contigo, en conocimiento, y que esta palabra, Señor, la podamos llevar a cabo en nuestras vidas. Enséñanos, Padre, y usa mi vida también. Todo esto lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Ve abriendo tu Biblia ahí en Números 12 y tenla ahí, Números 12. ¿Quién fue Moisés? Un hombre común como tú y como yo. ¿Estás de acuerdo? Pero sin duda fue un hombre que se dejó tratar y moldear por Dios. Fue maleable, así como el barro en las manos del alfarero, porque él era necesario para poder cumplir la encomienda que le fue dada. ¿Cuál fue la encomienda que le fue dada? Liberar al pueblo de Israel. Y su vida, mi hermano, es un gran ejemplo para nosotros como varones de lo que Dios puede hacer. Escúchame bien aquí. De lo que Dios puede hacer en la vida y a través de la vida de un hombre que es dócil al trato de Dios. Te recuerdo algo, mi hermano. El Señor nos llama como estamos. ¿Estás de acuerdo conmigo? Te llama en la condición que hayas estado, pero no va a dejarnos en la condición que estamos. Es decir, ten por seguro que nos va a llevar a crecer. Números 12, versículo 3. Ahorita no vamos a ver el contexto del pasaje, solamente lo vamos a tomar como una base para esta enseñanza. Dice: y aquel varón, ¿quién? Moisés, era muy manso. Y concluye el versículo: más que todos los hombres que había sobre la tierra. Qué tremendo pasaje, ¿verdad? Con ese solo pasaje nos enseña
muchísimo, tiene mucha profundidad. Porque para que la Escritura llegara a decir esto de Moisés, mi hermano, es porque pasó por muchísimas situaciones que lo forjaron una y otra vez para decir, es el hombre más manso de toda la tierra. ¿Cómo te conocen a ti en tu cuadra? ¿Eres el hombre más manso de tu cuadra? ¿O eres el hombre más enojón de tu cuadra o de tu vecindario? ¿Cómo te conocen? Moisés, mi hermano, es uno de los hombres más emblemáticos de la Biblia, claramente después de Jesucristo. No solo conocido como el hombre más manso de la tierra, sino también como un profeta, como un libertador, como un líder, legislador, como juez, consejero, como guía, como maestro, en fin, un hombre usado grandemente por Dios. La misma palabra nos marca las etapas que este hombre vivió, mostrando así que tuvo que ser grandemente moldeado para poder llevar a cabo el propósito, porque mi hermano Moisés no estaba preparado cuando fue la primera vez al desierto. Y de la misma manera, tú y yo, mi hermano, tenemos que ser hombres que se dejen moldear por Dios. Dile al que tienes a un lado, déjate moldear por Dios. ¿Sí saben lo que hace un molde o no? ¿Qué hace un molde? Pues te tienes que amoldar al molde, si no, pues no, el que sigue. Para tú poder transformar o termoformar un plástico, ¿qué tienes que hacer al plástico? Calentarlo para que esté, ¿cómo? Flexible. Y ahora sí, cerrar el molde, echarle aire y adaptar ese plástico al molde. Así tú y yo tenemos que ser, mi hermano. ¿Cómo Dios nos va a hacer maleables? A través del fuego de la prueba, a través de las circunstancias que tú y yo pasamos día a día, para que podamos ser más o cada vez más conforme al molde, al diseño de Jesucristo. Amén. Él quiere usar tu vida con un propósito, tienes que estar seguro de esto. Quiere que dejes un buen legado a través de tu vida. Pero esto va a ser posible hasta que comprendamos lo siguiente, y es el título que ya les comentaba: cuán necesario es pasar por el desierto. Cuán necesario. Tú dirás, ¿a poco sí será necesario pasar por el desierto? Bueno, te aseguro que ya has pasado y tal vez ni te diste cuenta. Moisés es un claro ejemplo de cómo la providencia de Dios, que fue nuestro tema del domingo pasado, ¿verdad? ¿Sí recuerdan? La vida de Moisés es un claro ejemplo de la providencia de Dios, de cómo ésta trabaja con el fin de que se cumplan sus planes y sus propósitos. Vemos que a causa de que el pueblo de Israel se había multiplicado en gran manera, dicen los historiadores que aproximadamente eran 2 millones de personas las que salieron de Egipto. ¿Puedes tú imaginarte 2 millones de personas caminando en el desierto? ¿Cuántos caben en el estadio OmniLife? ¿Alguien sabe? ¿35? 45. ¿Cuántas veces más? 50 veces más. Caminando sobre el desierto. ¿Te imaginas? Yo me pongo a pensar y digo, Señor, ¿cómo Moisés le hablaba al pueblo? Es algo impresionante. Pero bueno, a causa de que se había multiplicado en gran manera, fue dada la orden por Faraón de matar a todos los niños que nacieran. Pero Moisés, dice la Escritura, fue guardado por sus padres 3 meses. Amram, su padre, y Jocabed, su madre. Lo hicieron por el mayor tiempo posible, para después ponerlo en una canasta en el río y ser hallado ¿por quién? Por la hija de Faraón. ¿Y qué decide esta mujer? Decide adoptarlo como su hijo. Mas los primeros años de su vida, mi hermano, según las Escrituras, dice que los pasa siendo criados por su misma madre. Vemos el control y la providencia de Dios ahí. Éxodo capítulo 2, vamos ahí. Dice que la hija de Faraón respondió: ve entonces, y fue la doncella, y llamó a la madre del niño, a la cual dijo la hija de Faraón: lleva a este niño, críamelo, y yo te lo pagaré. Y la mujer tomó al niño y lo crió.
Dicen los estudiosos que aproximadamente Moisés, hasta la edad de 3 años, fue cuando fue devuelto a la hija de Faraón, que es cuando son destetados los bebés. Y Moisés creció, mi hermano, ¿en dónde? En la casa de la hija de Faraón, en Egipto. Moisés inició su vida en su mismo hogar, pero después y durante muchos años, vemos ahí la palabra de Dios en Hechos capítulo 7, que fue enseñado en toda la sabiduría de los egipcios. Dice la palabra que era poderoso en sus palabras y obras, a tal grado que estaba siendo entrenado como un futuro faraón. Mas Moisés lo rechazó. Hechos 7:22 dice así: y fue enseñado Moisés en toda la sabiduría de los egipcios, en toda la sabiduría, y era poderoso en sus palabras y obras. Estos, mi hermano, fueron prácticamente los primeros 40 años de Moisés. ¿Alguien aquí tiene 40 años? ¿Nadie? Casi. Unos ya van más dobleteando. No se crean. Otros vamos a la mitad, otros una cuarta parte, otros una quinta parte, allá el Richie Junior. Bueno, lo que nos dice hasta aquí la palabra de Dios, y como lo relata Esteban cuando está predicando el evangelio a los que le iban a matar, dice que fue instruido en cuestiones de ciencia, pero también en todas las deidades que los egipcios adoraban. Mas sabemos que Jocabed, con esos 3 años que estuvo con él aproximadamente, fueron suficientes para que ella le instruyera quién era él y le dijera quién era el verdadero Dios. Nada se sale del control de Dios. Así como Moisés, mi hermano, todos nosotros estuvimos lejos de los caminos de Dios, probablemente afanados por conseguir sabiduría, bienes y cosas pasajeras que este mundo ofrece. Mas ahora sabemos que Dios está siempre con cuerdas de amor llamándonos a Él. Y muchas veces permite circunstancias en nuestras vidas con el fin de que le busquemos. La vida de Moisés, antes de ir al desierto, podemos estar seguros que fue una vida sin límites en cuanto a las cosas que él podía hacer, y cuanto más como parte de la familia real. Posesiones, lujos, placeres, en fin, todo lo que quisiera y deseara le era posible. Moisés vivió muchos de sus días como todo un egipcio, es decir, inmerso en las cosas que el mundo ofrece, que es de la misma manera en que tú y yo vivíamos o vivimos algún tiempo, algunos más que otros. Pero el punto es que estábamos lejos de Dios, viviendo conforme a la corriente de este mundo. La palabra de Dios dice en 1 Juan 2:16, en la Nueva Traducción Viviente, dice lo siguiente, 1 Juan 2:16: pues el mundo solo ofrece un intenso deseo por el placer físico. ¿Es verdad o es mentira? Es verdad. A donde quiera que volteemos tú y yo, mi hermano, hay un intenso deseo por el placer físico en todo lo que nos muestran, en la televisión, en el celular, a donde quiera que tú voltees. ¿Qué más ofrece el mundo? Un deseo insaciable por todo lo que vemos. Endeúdate. El que nada debe, nada tiene, dice el gallo. Pero no te engañes. Y por último, y el orgullo de nuestros logros y posesiones. Para esto vive el mundo, mi hermano. Y esto es lo que ofrece: deseos por el placer físico, deseos insaciables por lo que vemos y el orgullo de nuestros logros. Ay, ¿tú qué has logrado? ¿Qué tienes? Dime quién eres o dime cuánto tienes y te diré cuánto vales, ¿no? Eso es lo que el mundo te ofrece. Y dice el pasaje al último: nada de eso, de esas 3 cosas que ya vimos,
proviene del Padre, sino que viene del mundo. ¿Y tú y yo de quién somos? ¿O de quién? ¿O a quién vamos? ¿O a quién pertenecemos? Pertenecemos a Dios. Por lo tanto, si nada de esto proviene del Padre, tú y yo no tenemos por qué estar buscando esas cosas. Y no es sino hasta que Dios a través de Cristo se revela en nuestras vidas que nos damos cuenta que la vida sí tiene un propósito, que es el mismo para absolutamente todos los hombres. Como dice Salomón en el casi de los últimos pasajes del libro de Eclesiastés, dice que la conclusión final de todo su relato, de toda su vida, es dice: teme a Dios, perdón, y obedece sus mandatos. Porque ese es el deber que tenemos todos: temer a Dios y obedecer sus mandamientos. Seguro estoy que el carácter y el comportamiento de Moisés durante este tiempo no era nada en comparación de cuando terminó sus días en esta tierra. Yo espero que tú también planees esto, que cuando sean tus últimos días, que no sabemos si es mañana, ¿verdad?, que no los termines de como empezaste en los caminos del Señor, que puedas terminar tus días lleno de la presencia de Dios y satisfecho porque hiciste su voluntad. Pero los días de Moisés, sus primeros días, no manejaba la mansedumbre, la paciencia ni sabiduría entre sus cualidades. Pues por lo que la palabra de Dios nos muestra, Moisés era un hombre que no era capaz de dominar sus emociones. ¿Tú has visto hombres que no son capaces de dominar sus emociones? Dices: sí, pues yo. Cada que me veo al espejo, ahí lo miro. Pues sí, somos hombres, mi hermano, seguimos en este cuerpo que nos dominan muchas veces que las emociones. Y cuando algo te domina, ¿qué sucede? Te controla. ¿Sí o no? Cuando el enojo te domina, ¿qué haces? ¿Le hablas bien a todo mundo? Hasta al perro, ¿verdad? Le toca. Cuando el enojo te domina. Y al perico y a quien se te ponga enfrente. Y más adelante, mi hermano, en la vida de Moisés vemos a un hombre que nunca olvidó quién era él. Es decir, nunca olvidó sus orígenes. Dice la Escritura que veía cómo era oprimido su pueblo con tareas muy pesadas. Sucede que al darse cuenta de cómo uno de sus hermanos hebreos era maltratado, tú vas a conocer esta historia. ¿Qué es lo que hace Moisés? No se peleen, oigan, todo está bien, no se peleen. Hablando se entiende la gente. ¿Así llegó Moisés? No, llegó y se echó a un egipcio. Lo mató y lo esconde. Vemos aquí a un Moisés con el deseo de ayudar a sus hermanos, pero usando métodos equivocados. No era la forma en la que Dios quería dar libertad al pueblo de Israel. Dice Hechos 7:24. Acompáñame ahí. Hechos 7:24, en la traducción del lenguaje actual, dice así. Vamos a estar brincando constantemente tanto de Hechos a Éxodo y viceversa, para que tengan ahí una marca en alguno de los dos. Dice Hechos 7:24, Moisés pensó que los israelitas entenderían que Dios los libraría de la esclavitud por medio de él, pero ellos no pensaron lo mismo. Dijeron: ¿tú eres el que me va a libertar? Hombre, mejor paso, mejor me quedo, dicen. Así como Moisés, mi hermano, tú y yo tenemos que entender que Dios quiere usarnos a cada uno de nosotros. ¿Sí sabes que Dios te quiere usar? ¿Sí sabes que Dios quiere que dejes un buen legado a tu familia? ¿A los que van detrás de ti? Pero para esto es necesario crecer y madurar como hijos de Dios. Porque aun cuando tú ya le conoces al Señor y le has entregado tu vida
¿Cuántos están de acuerdo que seguimos teniendo nuestras luchas? Todo el tiempo. Y cuando menos nos las esperamos, viene la lucha, viene la tentación, viene la prueba. ¿Y cómo tenemos que estar? Alertas, vigilantes. Porque con un poquito que cedas, ya. Ahí fue. Tenemos que estar muy atentos en nuestras casas, en el trabajo, en la calle, en fin. Se nos olvida muchas veces que es necesario, di conmigo, es necesario que Dios siga trabajando en nuestro carácter. Pero es complicado cuando pensamos que ya tenemos cierta madurez. Pero a final de cuentas, nuestra madurez se viene a negar. ¿Con qué crees tú, mi hermano? Con nuestros actos. Esto no tiene que ser así. Si queremos ser tenidos por sabios, tenemos que manifestarlo. Dice la palabra de Dios en Santiago 3, versículo 13. En la palabra de Dios para todos dice así, en forma de pregunta: ¿hay entre ustedes alguien verdaderamente sabio y entendido? ¿Hay acaso entre ustedes algún varón que sea así, sabio y entendido? Y la respuesta es, bueno, que ese hombre que dice ser sabio y entendido, que tiene una madurez, que ha crecido en el carácter de Dios, ¿qué tiene que hacer? Que demuestre su sabiduría. ¿Cómo? Con su buena conducta y con buenas obras hechas con un ingrediente especial: con humildad. Repite conmigo, humildad. ¿Sí sabes lo que es humildad? Es algo tan sencillo de entender, pero tan difícil de llevar a cabo. Porque creo que hay más orgullo a veces que humildad en nuestro corazón. Y concluye esta versión, Santiago 3:13: el verdadero sabio, o el que es verdaderamente sabio, no es orgulloso. No es orgulloso. ¿Quieres demostrar que verdaderamente estás madurando, mi hermano? Sé humilde. Esa es la manera en que tú vas a demostrar que el carácter de Dios se está formando en ti. No hay otra manera. No porque te sepas la palabra de Dios de memoria, eso va a simbolizar que eres humilde. Incluso el aprenderte la palabra de Dios te puede llevar a sentirte orgulloso o sentir cierto ego. De decir, es que yo ya me sé el Salmo 1 de memoria. Apréndete el Salmo 119, a ver. Por ahí supe, no sé quién me platicó que un niño se lo había aprendido. Imagínense. Impresionante, ¿no? Entonces, mi hermano, si quieres demostrar que eres sabio y entendido, demuéstralo con tu conducta y con tus buenas obras. ¿Hacia quién? Hacia todos los que te rodean. Principalmente, ¿en dónde? ¿Alguien que me diga? En la casa. En la familia es donde tú vas a demostrar, no con tus palabras, sino con tus hechos, que estás siendo transformado por Dios. Porque con humildad te vas a conducir en tu casa, en tu trabajo. ¿Cuántos trabajan con personas que no son cristianas? No, pues todos. Todos trabajamos con personas o tenemos relación con personas que no son cristianas. ¿Y a quién se le demanda más? ¿A ellos o a nosotros? A nosotros, porque conocemos lo que dice la palabra de Dios. Sigamos leyendo. Al darse cuenta Moisés que después de aquel acto de defensa en favor de su hermano hebreo, es exhibido públicamente lo que había hecho, no le quedó otra más que huir. Salió corriendo, porque el faraón buscaba su vida para matarlo. Todo esto era necesario que sucediera, mi hermano, porque tenía el propósito de manifestar la realidad en el corazón de Moisés, que no estaba listo para ser el libertador de su pueblo. Pero también
Eso que sucedió en la vida de Moisés tenía el propósito de encaminarlo al taller del maestro. ¿Y sabes cuál es el taller del maestro, mi hermano? El desierto. Creo que todos nos hemos encontrado en la vergonzosa situación que somos exhibidos o hallados culpables de algo. Y muchas veces, por nuestra falta de carácter y de madurez y de entendimiento, de que esas situaciones son oportunidades para mostrar la obra de Cristo en nosotros, es decir, que hemos madurado, que estamos creciendo, muchas veces, ¿qué hacemos cuando somos exhibidos? Preferimos huir. Preferimos no enfrentar aquella situación con sabiduría. Y eso, mi hermano, la Biblia lo llama ser sabio en tu propia opinión. ¿Cómo huimos de las situaciones? ¿Cómo las evadimos? Bueno, cuando no reconoces que te has equivocado, estás huyendo. Estás rehusando reconocer que te equivocaste o que fallaste. ¿Y qué pasa cuando alguien no reconoce su error? ¿Qué tiende a hacer esa persona? Se justifica. Pero es que. Y mostramos todo menos sabiduría. Porque la sabiduría, mi hermano, se demuestra con los hechos. Pareciera como que se nos olvida la manera en la que Dios trabaja en nuestras vidas. Y vemos las situaciones difíciles o malas, entre comillas, no como una oportunidad para crecer, sino Dios termina usándolas para mostrar nuestra condición en nuestro corazón. Lo triste es que ni aún así reconocemos que necesitamos seguir siendo moldeados por Dios. Esto ya habla de un endurecimiento. Que aunque escuchas la palabra una y otra vez, un mensaje, otro mensaje, tú sigues igual. Y no reflexionas lo que se te dice, no reflexionas lo que la palabra de Dios te habla. Tú y yo tenemos la responsabilidad de que cuando escuchemos un mensaje, una palabra, una enseñanza, ¿qué tenemos que hacer? ¿Dejarla ahí en el olvido? ¿En el archivo muerto? No, tenemos que meditar. Siempre tú y yo tenemos que estar con la expectativa de qué es lo que Dios me va a hablar a mí. Porque como entendíamos en la providencia de Dios, lo que tú puedas estar pasando el día de hoy, mi hermano, es Dios preparándote para lo que va a venir más adelante. ¿Y cuántos saben lo que va a pasar en su vida en 2 semanas? Mucho menos en 10 años. Pero es necesario entonces, mi hermano, que tú y yo estemos atentos a lo que Dios quiere que hagamos. Confirmamos hasta aquí, con lo que hemos visto de los hechos de Moisés, que la mansedumbre no estaba formada en él. Esta palabra mansedumbre habla propiamente de humildad. Fíjate cómo define un diccionario bíblico esta palabra mansedumbre. Describe el resultado que Dios desea cuando permite la aflicción. La mansedumbre describe el resultado que Dios desea ver en ti cuando permite que pases por aflicción. Y aparece, sin lugar a dudas, en esta primera vez, cuando leímos en Números 12:3, refiriéndose a Moisés. Qué impresionante, ¿no? En el Nuevo Testamento esta palabra habla de ser alguien pacífico, afable, de corazón humilde. Y fíjate esto que encontré leyendo ahí un libro. El hombre manso es el que nunca se enoja a destiempo.
La palabra de Dios nos permite airarnos, ¿verdad? Enojarnos, molestarnos por alguna situación. Pero fíjate lo que dice: el hombre manso, el hombre humilde, es el que nunca se enoja a destiempo. Hay tiempo para todo, ¿verdad? Pero muchos parece que todo el tiempo están enojados. Y otra descripción o otra definición es: ser manso es tener nuestra fuerza en perfecto control. Qué difícil es eso, ¿verdad? Ser manso es que tengas tu fuerza, tus emociones en perfecto control. Esto no es algo que se obtenga rápido o fácilmente, ¿sabías tú? No es como que le pongas al microondas, dame o prepárame mansedumbre y me la tomo y listo. No solamente es leer la Biblia o escuchar más predicaciones, porque eso de nada sirve si no vives la palabra. La mansedumbre, mi hermano, no se da en automático. Hay que procurarla. Hay que ponerla en práctica. ¿En qué momento? Cuando venga la dificultad. Que digas: hoy me controlo. Cuenta hasta 10, cuenta hasta 20, cuenta hasta 80,000 si quieres. Pero contrólate. Toma control de tus emociones. Es algo que se da poco a poco. Y esto se da, mi hermano, conforme al entendimiento de lo que humildad significa. Yo te voy a leer un pasaje, dice Proverbios 15:33 en la versión Dios habla hoy. Dice así: el honrar al Señor instruye en la sabiduría. Para recibir honores, primero hay que ser humilde. Para recibir honores, un nombramiento, una felicitación, algo, primero, ¿qué tienes que ser? Humilde. Esta palabra humildad, mi hermano, también habla del reconocimiento de que tú necesitas a Dios en tu vida. Necesitas ser moldeado por Él. Porque el que se olvida de la humildad piensa que ya todo lo sabe, piensa que ya todo lo puede, y que dice: no, pues yo ya, ¿a mí qué me van a enseñar ahorita? Eso no es una actitud humilde, mi hermano. Ahora veamos, en este momento cuando Moisés entra en el desierto, lo cual es la preparación de su vida, de su corazón. Todos hemos pasado por distintos tipos de pruebas, donde la luz de las Escrituras es como estar atravesando un desierto. Y las pruebas o el desierto en nuestras vidas tienen distintos propósitos. Uno de ellos, es decir, uno de los propósitos de estar en el desierto o de pasar por una prueba, es formar y moldear nuestras vidas. Pero para esto es necesario primero saber cómo estamos, en qué condición me encuentro hoy delante de Dios. Porque es necesario examinarnos, mi hermano. No solamente digas: ay, ¿cómo me fue hoy? O ¿cómo estoy? ¿Cómo estaré delante de Dios? No, pues yo pienso que bien. Engañoso es el corazón, mi hermano. Tú tienes que ir a la presencia de Dios a exponerte a la luz de su palabra, a la luz de su justicia, para que digas y veas cómo está tu vida, cómo está tu caminar. Si realmente estás en santidad, si realmente estás confiando en Dios, si estás entregándole tu vida al Señor todo el tiempo. Y el segundo propósito, después de saber cómo estás, en qué condición te encuentras, el segundo propósito de la prueba es sacar a la luz la realidad de tu corazón, para así llegar al tercer propósito. El tercer propósito se cumple
en humillarnos delante del Señor y pedirle de su gracia y sabiduría para poder llevar así fruto en todas las cosas que hagamos. De nada te sirve saber que Dios quiere seguir moldeando tu carácter si antes no reconoces que necesitas ser transformado. De nada te sirve saberlo. De lo contrario, vas a producir que tu corazón se endurezca, mi hermano. En ese momento, Moisés no comprendía aún los propósitos que Dios tenía por haber permitido esta situación en su vida. Probablemente pensó en haber echado a perder su última oportunidad para hacer bien las cosas. Pero la realidad es que era el inicio de todo un proceso en el cual ahora Dios lo iba a preparar para la obra que le había llamado. Hechos capítulo 7, versículo 29, acompáñame ahí. Si tú lees el Éxodo, capítulo 2, que es cuando se narra esta escena de cuando Moisés huye, después de que mató al egipcio, vio a otros dos de sus hermanos hebreos peleando y les dijo: oigan, tranquílense o no se peleen, son hermanos. Y uno le dice: oye, ¿quién te ha puesto a ti por juez sobre nuestras vidas? ¿Qué acaso me vas a matar como al otro egipcio? ¿Qué sucedió? Fue exhibido lo que hizo. Y dice Hechos 7:29, al oír esta palabra, Moisés huyó y vivió como extranjero en tierra de Madián, donde engendró 2 hijos. Moisés se fue a vivir una tierra que no conocía, a hacer cosas que no sabía. Se casó y tuvo 2 hijos, y su suegro, Jetro, un sacerdote de Madián, le dio trabajo. Vemos cómo de ser un príncipe heredero al trono, pasó a ser un pastor de ovejas que ni suyas eran. Algunos dirían, de estar acá, ¿se fue a dónde? Hasta abajo. De tener todo a no tener nada. Yo te pregunto, mi hermano, ¿cuántas veces Dios ha tenido que cambiar los planes en tu vida de cómo tú los tenías trazados? ¿Cuántas veces Dios ha tenido que cambiar el rumbo, la dirección que tú estabas tomando? A Moisés se la cambiaron radicalmente. ¿Pero por qué? Porque había un propósito impresionante que él nunca imaginó. Al día de hoy sabemos que Moisés es una figura de lo que Cristo haría. ¿Por qué? Porque así como Cristo trajo a libertad a nuestra vida de esclavitud del pecado, así también Moisés libertó a su pueblo de la esclavitud. Y mi hermano, si Dios ha permitido cambios en tu vida, es con un propósito. Si Dios ha permitido que las cosas no te salgan como tú esperabas, es con un propósito. Si tú ya habías planeado tu vida de aquí a 5, 10, 15, 20 años, qué bueno. ¿Eso qué es delante de Dios? ¿O qué valen tus planes delante de Dios? Absolutamente nada. Tú pónselos, tú preséntaselos y el Señor sabrá qué hace con esos planes. Pero lo que más tú te debes de preocupar, mi hermano, es estar en la voluntad de Dios. Estar caminando en los planes que Dios tiene para ti. Y si Dios ha permitido cambios en tu vida, mi hermano, que no esperabas, bueno, antes de levantar una queja, antes de decir, ay, Señor, es que no sabía que me iba a pasar esto. Si hubiera sabido, así como el pueblo de Israel lo hacía, mejor clama al Señor. Póstrate delante de Él y pídele de su gracia para salir aprobado. Y así puedas cumplir el propósito en ti, en tu familia y en los que te rodean.
Porque muchas veces, mi hermano, así como el pueblo de Israel, te puedes quedar postrado en el desierto. Es decir, no llegar a la meta. No avanzar, no crecer y quedarte estéril sin dar ni un solo fruto. ¿Tú crees que para Moisés haya sido difícil este cambio en su vida? Claramente sí. Un cambio muy radical. De la misma manera en la que tú y yo hemos experimentado circunstancias que no esperábamos, pero que en la perfecta providencia de Dios son necesarias. Son necesarias. Porque como les comentaba hace un momento, las situaciones difíciles que tú estás pasando el día de hoy, mi hermano, sea cual sea, son el entrenamiento dado por Dios para poder enfrentar aquellas situaciones tal vez aún más complicadas o más difíciles que vengan el día de mañana. El día de mañana no sabemos si nos van a permitir reunirnos como iglesia como lo hacemos hoy. El día de mañana no sabemos si vamos a ser perseguidos por causa de Cristo. ¿Y qué pasa si Dios lo permite? ¿Se sale del control de Dios? Para nada. Hay que estar preparados, mi hermano. Hechos capítulo 7, versículo 30. Hechos 7:30. Dice ahí, ¿cuánto tiempo pasó Moisés en el desierto de Madián? Dice, pasados 40 años. ¿Cuántos años? 40 años. Un ángel se le apareció en el desierto del monte Sinaí, en la llama de fuego de una zarza. Un pasaje lleno de enseñanza para nosotros, mi hermano. En sí, las escrituras no nos detallan mucho de manera precisa todo lo que sucedió en esos 40 largos años lejos de su hogar de origen. Pero de algo tú y yo tenemos que estar seguros. ¿De qué tenemos que estar seguros, mi hermano? De que Dios indiscutiblemente trató con la vida de Moisés. ¿Cómo? ¿Cómo lo hizo? De muchas formas y de muchas maneras. Y el tiempo suficiente, de tal modo que llegó el momento de estar listo para dar el siguiente paso en los propósitos de Dios. Pero Moisés, mi hermano, se aplicó. Moisés se esforzó por ser cambiado, por ser transformado por Dios. Siendo pastor de ovejas, me imagino que su paciencia, su mansedumbre, su ternura, ¿qué sucedió? Aumentaron. Dios transformó su corazón, mi hermano. ¿En dónde? En el desierto. Muchas veces pensamos que el desierto es malo. En cierta manera el desierto es malo cuando te quedas postrado. Pero el desierto, mi hermano, es una bendición cuando sales aprobado de él. Pero se necesita mansedumbre, se necesita humildad. Se necesita tener control de tus emociones para poderlas someter a Dios y que Dios comience a trabajar en ti. Y puedas ser entonces cambiado y transformado en el hombre que Dios quiere que seas. Recuerda la definición de mansedumbre. Describe el deseo que Dios tiene que muestres, o el fruto que Dios quiere que muestres en la aflicción. Cuando Dios te aflige o Dios permite aflicción en tu vida, es Dios mostrándote su misericordia para que crezcas, mi hermano. Así tienes que ver el desierto o la prueba. No como algo que Dios haya permitido en tu vida con tal de acongojarte o de ponerte en mal humor o en tristeza, no. Imagínate a Job que se hubiera quedado postrado ahí, todo enfermo. ¿Qué le hubiera pasado? Hubiera muerto. ¿Pero qué dijo? Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Dios bendito. A propósito de este pasaje que estamos leyendo aquí, de estos 40 años, el tema central de este pasaje, mi hermano, no son los 40 años en sí.
No es el que fue mucho tiempo o fue poco tiempo, ni el significado que pudieran tener el número 40, tal vez. Porque en la Biblia el número 40 tiene un simbolismo. Aquí el tema, mi hermano, es la disposición de Moisés. El entendimiento y la humildad que manifestó a Dios para ser probado, para ser moldeado y para ser transformado, mi hermano, escúchame bien, a tal grado que llegó el tiempo que Dios lo aprobó para pasar a lo que venía. Dios lo aprobó para pasar a lo que venía. No por nada dice que era el hombre más manso de la tierra. Y aquí hay un punto importante, mi hermano. Qué importante es saber discernir o entender cuando estamos en tiempos de prueba o en el desierto. Porque mientras no lo veamos así y no hagamos nada, el tiempo va a seguir pasando. Y los días corren. Y las semanas corren. Y ahí viene otra vez la renta. Y ahí viene otra vez el pago de esto. Si tú te encharcaste, hermano, en el Coppel, pues eso ya es ese es tu problema. Ese es tu desierto. Las cosas que Dios permite en tu vida es para formar carácter. Y mientras pasa el tiempo, mi hermano, y no haya en ti ni en mí la disposición y la mansedumbre para ser moldeados, ¿qué es lo que va a suceder? El pueblo de Israel, de durar 11 a 12 a 15 días para llegar a la tierra prometida, ¿cuánto tardaron? 40 años. Lo único que haremos, mi hermano, será retrasar los propósitos de Dios, aplazarlos, mientras tú no le des la respuesta al Señor, o mientras tú no te dispongas a ser moldeado por Él. Vas a retrasar los propósitos de Dios. Y no solamente para ti, mi hermano, a los que están casados, también para tu familia, para tu esposa, para tus hijos. Porque recordemos que si nosotros tomamos buenas decisiones, ¿quién va a disfrutar el resultado de ellas? Nuestra familia. Pero si por otro lado tomamos malas decisiones, ¿quién va a ser afectada? Nuestra familia. Cualquier cosa que tú decidas, mi hermano, va a afectar para bien o para mal a los que están detrás de ti. Y está en juego tu legado. Los propósitos eternos de Dios, mi hermano, jamás se verán movidos por nuestra falta de disposición. Escúchalo bien. Jamás tu falta de disposición a ser moldeado por Dios va a cambiar sus propósitos. Dios los va a cumplir contigo o sin ti. Mientras no seamos dóciles, no veremos el propósito de Dios cumplido en nosotros. Ser formados a la imagen de Cristo. Ese es el propósito, mi hermano. ¿Y Cristo qué dijo ahí en Mateo 11? Aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. Aprendan de mí. A eso es a donde tenemos que llegar, mi hermano. A que nuestra familia pueda aprender de nosotros lo que Cristo está formando en cada uno de nosotros. Porque ¿qué es lo que estás manifestando a tu familia? ¿Qué es lo que estás mostrando? ¿Fe o incertidumbre? ¿Confianza o ansiedad? ¿Fortaleza o debilidad? ¿Humildad o soberbia? Al final, mi hermano, Dios va a usar a quien esté listo y quien esté aprobado. A estos son los que Dios va a usar. ¿De cuáles quieres ser tú? Lo mejor que podemos hacer es aprender y conocer la manera que Dios quiere que andemos. Esto aplica en la etapa que cada uno está viviendo.
Aquí hablo a todos, a los jóvenes solteros, al que es esposo, al que es padre, al que es empleado, al que es jefe en el trabajo. Dios quiere que aprendas a vivir conforme a la voluntad de Dios en la etapa en la que estás viviendo tú. No te aceleres en la etapa en la que estás, pero tampoco te atrases en el crecimiento que tienes que tener, en tu avance en la vida cristiana. Mientras más nos tardemos en comprender que la prueba de nuestra fe es necesaria, más nos vamos a tardar en darle la respuesta a Dios. Y por lo tanto, más nos vamos a tardar en darle el fruto que Él espera. Mientras más te tardes, más vas a retrasar el fruto que Dios quiere en ti. Aquí estamos resaltando la mansedumbre. ¿Qué tan manso eres? ¿Qué tan humilde eres? ¿Qué tan bien controlas tus emociones? La mansedumbre fue lo que caracterizó la vida de Moisés. Y la realidad, mi hermano, es que en todas las cosas de tu vida necesitas mansedumbre, ¿sí o no? Porque sin mansedumbre no podemos tener el control de nuestras emociones. Y tampoco sin mansedumbre podemos tener el control de las situaciones que vivimos día con día, en la casa, en el trabajo, en la escuela, en la calle. Pero si tú clamas en oración al Señor, mi hermano, y reconoces tu necesidad que tienes de ser moldeado, entonces ahora sí vas a emprender tu caminar en el desierto. ¿Cómo? Comenzarás a ver cada dificultad en tu vida como una oportunidad. Di conmigo, oportunidad. Y Dios es un Dios de oportunidades, ¿verdad? Si no pasamos hoy la prueba, bueno, si en la misericordia de Dios está y amanecemos, Dios te va a dar otra oportunidad. Pero ¿qué tienes que hacer con esa oportunidad? Aprovecharla. Aprovecha cada oportunidad, cada dificultad que Dios permita en tu vida para dar la respuesta que Dios espera de ti. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 7. Ese pasaje es muy importante que lo leamos. Vamos a leerlo en la Nueva Traducción Viviente. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 7. Habla del fuego de la prueba. Dice así: estas pruebas o estas dificultades o estas situaciones que se te salieron de control, obviamente permitidas por Dios, demostrarán que su fe es auténtica. ¿Y qué significa que es auténtica? Que es original, que es genuina. No es una fe que un día está bien, un día está mal, inestable, inconstante. Esta no es una fe genuina, esta no es una fe auténtica. Las pruebas van a demostrar que tu fe es auténtica. Pero ¿cómo vamos a demostrar que nuestra fe es auténtica? Dependiendo cómo respondamos a las dificultades. Cada uno sabe cómo ha respondido ante las dificultades que ha pasado. Escasez de trabajo, de economía, de muchas otras cosas más, de enfermedad, de paz. Dice, está siendo probada de la misma manera que el fuego prueba y purifica el oro. Aunque la fe de ustedes es mucho más preciosa que el oro. Entonces, su fe, al permanecer ¿cómo? Firme en tantas pruebas. Esa palabra tantas, ¿qué te da a entender? ¿Que son poquitas? No sabes cuántas pruebas vamos a pasar en nuestra vida, no sabemos. Pero lo que la palabra de Dios dice, si tu fe cuando es probada permanece firme,
ante tantas pruebas, sean muchas o sean pocas, les traerá mucha alabanza, gloria y honra en el día que Jesucristo sea revelado a todo el mundo. Es decir, esta palabra alabanza y gloria es que Dios te diga: bien, buen siervo y fiel, hiciste lo que tenías que hacer, diste la respuesta en las situaciones difíciles y yo estuve ahí para ayudarte. Pero se necesita confiar en Dios, se necesita descansar en que Él nos va a levantar. Dice el salmista: tú eres mi gloria, eres escudo alrededor de mí, eres mi fuerza y el que levanta mi cabeza. ¿Cuántas veces hemos estado así con la cabeza? Yo he estado así, derrotados, frustrados, pensando que no avanzamos, pensando que no le estamos dando la respuesta a Dios, a nuestra familia tal vez. Pero no, mi hermano, Dios no quiere que agaches la cabeza. Agáchala, pero delante de Él en humillación. Es la única forma, o es delante del único quien tienes que agachar tu cabeza, mi hermano. En humillación delante del Señor. Porque nadie más merece que te postres o que te humilles, sino solamente ¿quién? Dios. Y Él te exaltará, dice la Escritura, cuando fuere el tiempo. Y ahora vamos a ver a Moisés por último, después del desierto. El primer desierto que pasó Moisés, mi hermano, fue la preparación. Uno dirá: uy, no, de desierto a desierto, pues ¿cuándo el paraíso? Mi hermano, esta leve tribulación momentánea no es nada comparable a la eternidad gloriosa que nos espera. ¿En dónde? En los cielos. Lo que puedas vivir aquí, mi hermano, así hayan sido 50 años de tu vida sufriendo, ¿qué se comparan con una eternidad en el cielo con Cristo? ¿A qué se pueden comparar? Absolutamente a nada. No podemos comparar ni rebajar y pensar que Dios no ve la situación en la que estoy. Claro que el Señor la ve, mi hermano. Pasados los 40 años en el desierto, que fue la preparación, ahora Dios se revela de una manera impresionante a la vida de Moisés, porque tenía un propósito. Así también Dios se ha revelado a nuestras vidas para que, habiendo sido probados, seamos hombres que impactan con su testimonio. ¿Tú crees que el testimonio de Moisés impactó a su generación? ¿No lo tenían por padre los fariseos en el tiempo de Jesús? A Moisés lo tenían, mira. ¿Y cuántos años habían pasado? Miles de años. Y Moisés seguía siendo un referente ¿de qué? De fidelidad a Dios, de mansedumbre, de un siervo que verdaderamente fue usado por Dios, pero porque se dispuso a ser usado por Dios. Muchos hombres hoy en día quieren ser usados por Dios. Muchos padres de familia quieren ser usados por Dios en sus casas, pero no se disponen. Si Dios se ha revelado a tu vida, mi hermano, es con el propósito que impactes con tu testimonio, que seas bendición para tu esposa. No que llegues y tu esposa diga: ya llegaste otra vez. ¿A cuánto? No se crea, no levante la mano. Que llegues y: mi vida, te extrañaba. Y un besito y abrazo y de todo. Que seas bendición para tus hijos. Que lleguen y: papi, ¿cómo estás? Y no digan: ya llegó el Señor que me regaña. O ya llegó el Señor que, pues, ¿qué le podemos poner? Que no me enseña, que solamente me disciplina. Hay que ser de bendición para tus amigos, para tus vecinos, para tus compañeros de trabajo. Pero mi hermano, vuelvo a recalcar,
El llegar a este punto, el ser bendición en todo lo que hagas y a donde quiera que tú vayas. Yo pregunto, ¿es fácil o es difícil? Es difícil. Porque tienes que estar siempre atento a no regarla. Tienes que estar siempre atento a mostrar tu madurez. Cuando vas con tu familia, eres tú el que tiene que poner el ejemplo. Eres tú el que tiene que poner cómo se deben de comportar, cómo se debe tratar a los demás. Eres tú el que tiene que poner el ejemplo, no tus hijos o tu esposa. No es una tarea fácil, mi hermano. Y todo va a depender de esto. Si valoras, si tienes un interés en guardar tu testimonio, si nos interesa, vas a preocuparte cuando das alguna mala impresión. Si tu interés es guardar tu testimonio, te vas a preocupar cuando des una mala impresión. Y yo pregunto, ¿le hemos dado? Todos. Aunque digas que no. Con una cara, con un comentario, con una burla o con un chiste que puedas hacer, puedes dar mala impresión de ti. Pero si te interesa, te vas a preocupar. Y para lo cual hay que trabajar mucho para cambiar esa perspectiva con la que se quedaron aquellos que te vieron o te escucharon. Pero si no lo valoras, si no valoras tu testimonio, entonces tendremos el poder cuidarlo. Y no te vas a ocupar en ser formado por el Señor. Vas a decir, pues que piense lo que quiera. Al cabo a mí, mira, se me resbala, soy de teflón. Lo que digan de mí. No, espérame. Eres el templo del Espíritu Santo. Estás representando a Cristo. ¿No te importa cómo representas a Cristo entonces? Fíjate la grandeza de la vida de Moisés, mi hermano. Fue un tipo de Cristo. ¿Sí entiendes la magnitud de eso? En Cristo estaba la sombra de lo que había de venir miles de años después. El libertador. Dice Hebreos que Él fue el que roció la sangre sobre los hebreos para que el ángel de la muerte no pasara y matara a los primogénitos. Fíjate qué privilegio tuvo Moisés de ser usado por Dios en maneras que él ni siquiera se imaginaba. Dios te puede usar, mi hermano, de maneras que ni siquiera te imaginas. Pero necesitas esforzarte. Necesitas someterte a la voluntad de Dios. Si no, de nada va a servir. Aún Moisés, después de haber sido formado por tantos años, tuvo una prueba mucho mayor. ¿Y cuál fue esta prueba? Bueno, la prueba mayor que tuvo Moisés fue confiar y creer en las palabras que Dios le estaba diciendo, porque ahora venía el momento de poner a trabajar todo lo que Dios había formado en él. Tal vez tú digas hoy, Señor, ¿por qué estás permitiendo esto en mi vida hoy? ¿No lo planeaba? ¿No esperaba que sucediera esto? Bueno, espérate. Va a llegar un momento en tu vida en el que vas a decir, ¿y qué vas a decir? Calladito me veo más bonito. Señor, tú sabías por qué me permitiste esa situación. Porque hoy necesitaba haber pasado por eso para poder salir aprobado hoy. ¿Tú crees que Daniel y sus amigos, antes de ser echados en el horno de fuego, no fueron probados antes con otras cosas? Claro que sí. Y la prueba fue de menos a más. Daniel terminó en una cueva con unos leones. ¿Tú crees que tenía temor de ver qué pasaba? Pues claro. No eran gatitos bonitos, ¿verdad? Eran leones hambrientos. Pero Dios cerró la boca de esos leones. Y mi hermano, no te imaginas cuántas cosas Dios puede hacer en tu vida y a través de ti en tu familia después, o en el tiempo, o en toda tu vida. Un comentario que leí se me hizo muy, muy padre de la vida de Moisés. Decía, o dice más bien, Egipto, hablando de todo lo que Moisés recibió y la educación, dice, había hecho de él un erudito,
un caballero, un hombre de estado y un soldado. Pero le faltaba una cosa en la que la corte de Faraón no podía formarle. Debía aprender todavía lo que es una vida de íntima comunión con Dios. En Egipto nunca lo iba a aprender. Y para esto había de serle de magnífica ayuda la soledad y el retiro propios de una vida pastoril en Madián. ¿Cómo estaba en Madián? Solo, pastoreando, en comunión con Dios, mi hermano. A veces va a ser necesario que dejes todo y te metas a orar con el Señor. Si no, ¿cómo vas a salir? Renovado, restaurado, rejuvenecido como el águila. Si nomás dices, ay Señor, ayúdame, ay Señor, ayúdame, ay Señor, ayúdame, ay Señor, ayúdame, ya nomás no sales de eso. No, ve y métete en comunión con Dios. Ahí vas a encontrar la respuesta, ahí vas a encontrar nuevas fuerzas. Dice, por su primera educación, la que recibió en Egipto, fue preparado a ser un príncipe en Jesurún. Tal vez era una ciudad ahí en Egipto. Pero por la segunda, hablando de la prueba en el desierto, quedó calificado para conversar con Dios en el monte Horeb, cerca del cual había pasado mucho tiempo de su vida. Fíjate las diferencias. En Egipto fue preparado para las cosas del mundo, pero en el desierto fue calificado, ¿para qué? Para tener una comunión con Dios. Yo me preguntaba y decía, Señor, ¿cómo es que tenías esa comunión tan impresionante con Moisés que le hablabas? En los truenos, en el ardor del monte Sinaí, en medio de relámpagos en los cuales el pueblo tenía miedo, y aún en unas situaciones Moisés tuvo miedo de la voz de Dios. ¿Qué tan poderosa es la voz de Dios, mi hermano? Que infunde miedo. Pero muchas veces no conocemos la voz de Dios y por lo tanto no hay reverencia y no hay temor en nuestras vidas. A veces queremos ser más calificados o preparados para las cosas del mundo que calificados para estar delante de Dios. ¿Qué prefieres tú? ¿O qué es mejor o más valioso para ti? Creo que la respuesta para todos intelectualmente sería, no, yo quiero ser calificado para estar en la presencia de Dios. Bueno, ¿y qué estás haciendo para eso? Para cuando vas a presentar un examen, ¿qué necesitas? Estudiar, prepararte. Y si quieres salir aprobado y si quieres salir calificado, bien calificado, ¿qué tienes que hacer? Tu examen, tu prueba. ¿A qué voy con esto, mi hermano? Tú y yo nos tenemos que preparar para el tiempo de prueba. Para eso es el tiempo de bonanza que Dios permite en tu vida. Tiempo de reír y tiempo de ¿qué? De llorar. Hay tiempo para todo. Pero no despreciemos ni menospreciemos los tiempos de prueba, mi hermano. Son tiempos que Dios usa para formarte. Dice capítulo 3 de Éxodo, versículo 10 y 11. Aquí está hablándole Dios a Moisés. Y aquí es donde fue puesta a prueba su confianza en Dios. Ahora ve, porque te envío al faraón. Obviamente ya para ese entonces había muerto el faraón que quería matarlo. Pero sin duda, ¿tú crees que conocía a Moisés, el faraón que se quedó? Pues claro, era el más buscado allí en Egipto. ¿Qué le dijo Dios? Tú vas a sacar de Egipto a mi pueblo Israel. Y fíjate lo que dice el versículo 11. Después de haber sido preparado para la hora que Dios le encomendaba, ¿qué dice el versículo 11? Pero Moisés, ¿qué dijo? Sí, Señor, está bien, lo que tú digas, patrón. ¿Qué hizo? Protestó. Como que se quedó así como que, caray, ¿qué? ¿Qué dijiste, Señor? ¿Quién soy yo para presentarme ante el faraón? ¿Quién soy yo para sacar de Egipto al pueblo de Israel?
ya se fue al otro extremo. Se minimizó a él mismo, dudando de lo que Dios había hecho en él. Una situación más en la que su confianza iba a ser probada. ¿Cuántas veces no nos encontramos en la misma posición? El Señor nos dice lo que quiere que hagamos, ¿cierto o no? ¿Dónde? No te lo va a decir en la parada del camión, no te lo va a decir en el Netflix, y mucho menos en el Facebook. A veces sí, por ahí ponen buenos mensajes, ¿no? Pero lo que el Señor te quiere decir o lo que el Señor quiere que hagas, lo vas a encontrar en su palabra y en la comunión con Él. El Señor te dice lo que quiere que cambies, ¿cierto o no? Oye, esto tienes que cambiarlo. El trato hacia tu esposa, el trato hacia tus hijos, el trato hacia los demás. ¿Qué sé yo? El Señor quiere que quitemos cosas de nosotros. Quiere que añadamos también virtudes o que simplemente se lo entregues a Él. Pero somos muy buenos, así como Moisés, para sacar excusas y evadir lo que Dios nos está pidiendo. Ahí podemos mostrar una falsa humildad. Ay, no, Señor, no puedo. No, es que no puedo dejarlo. No puedo. No, espérame, ¿no puedes? ¿O no quieres entregárselo al Señor? Si Dios nos pide que hagamos algo, no es porque nos considere capaces por nosotros mismos, sino que quiere que crezcamos en esa dependencia en Él. Pero que sepas que el Espíritu Santo te va a ayudar, porque no estamos solos. ¿Sí sabías esto? No estás solo, mi hermano. Tienes al Espíritu Santo morando en ti. Es el que te va a ayudar para cumplir así con su voluntad, no con la nuestra. Y por causa de Moisés excusarse, no me acuerdo si fueron 4 o 5 veces las que se excusó, Dios le dijo: está bien, Moisés, voy a hablar a través de tu hermano Aarón, delante del pueblo y delante de Faraón. Qué gran lección tenemos ahí también. No sea que por excusarnos y evadir lo que Dios espera de ti, lo asigne a alguien más. Asigne tu propósito a alguien más. Pero ese alguien más va a estar dispuesto, obviamente. Lo que en su momento Dios quería hacer a través de nuestras vidas, muchas veces se perdió o se pierde. Claro, Dios nos da nuevas oportunidades, pero muchas veces esas oportunidades pasadas ya no regresan. El poder ser usados por Dios, mi hermano, es el privilegio más alto. El poder estar en las manos de Dios como un instrumento de utilidad. Y por último, vamos a ver 3 situaciones que Moisés experimentó. Situaciones en las que su proceso de prueba en el desierto, ya con el pueblo de Israel, pues probaron lo que Dios había forjado en el desierto en Madián. Abre tu Biblia en Hebreos 11, 24. Pero vemos cómo Moisés se mantuvo firme. ¿Cómo se mantuvo Moisés? No, qué aguados. ¿Cómo se mantuvo Moisés? Hasta cambian la voz. Está bien. Que se vea que somos varones. Varones varoniles. Moisés se mantuvo firme y confiando en aquel que le había hecho el llamado. Hebreos 11:24, nueva traducción viviente. Vamos a leer hasta el 27. ¿Ya lo tienes? Vamos a leer todos juntos. Dice: fue por la fe que Moisés, cuando ya fue adulto, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Rechazó todo lo que Egipto le ofrecía. Versículo 25: prefirió ser maltratado con el pueblo de Dios a disfrutar de los placeres momentáneos del pecado. Ahí está lo que leíamos en 1 Juan 2:16. Rehusó todo eso por hacer la voluntad de Dios y aún ser maltratado. Consideró que era mejor sufrir por causa de Cristo
que poseer los tesoros de Egipto, pues tenía la mirada puesta en la gran recompensa que recibiría. ¿La recibió en vida Moisés? No. Ni siquiera entró a la tierra prometida. Ya después habrá oportunidad de ver por qué no entró, ¿verdad? Dice el 27: fue por la fe que Moisés salió de la tierra de Egipto sin temer el enojo del rey. Y el último pasaje: siguió firme en su camino porque tenía ¿qué? Los ojos, tenía su atención puestos ¿en quién? En el invisible. ¿A quién se refiere? A Dios. Tenía sus ojos puestos en el invisible. ¿Y cuántas cosas no vivió Moisés con ese pueblo de dura cerviz? Cabezones, como decimos hoy en día, ¿verdad? Duros de corazón. El pueblo se quejó por haber sido rescatados. ¿Te puedes imaginar eso? Ahí en Éxodo 14, no lo busques. Ya estaban a punto de cruzar el mar, pero vieron a lo lejos a los egipcios y ¿qué dijeron? ¿Qué acaso hay sepulcros acá en el desierto? Mejor hubiéramos muerto en Egipto. Preferían la seguridad de la esclavitud, mi hermano, que la libertad. Pero veamos la respuesta de Moisés. Si me ayudan a proyectar este pasaje, Éxodo 14, versículo 13. El pueblo quejándose: ay, ¿por qué no salimos? Ay, porque tú puedes ver a tu familia, ¿verdad? Ay, papá, ¿por qué estamos pasando por esto? O tu esposa: ay, mi amor, es que mira, y es que esto. Ese es el pueblo que Dios puso a tu, ¿cómo se dice? ¿A tu estado? A tu cargo, eso, gracias. Tu familia es el pueblo que Dios puso a tu cargo. ¿Y qué pasa cuando hay queja en tu familia? ¿Cómo reaccionas? ¿Con mansedumbre? O no, sí, vamos a quejarnos delante de Dios. Éxodo 14, versículo 13. Y Moisés dijo al pueblo, a esos 2 millones de personas: no temas, estad firmes. Y por último, ¿qué? Ved. Pon atención. ¿Qué iba a ver o qué iban a ver? La salvación que Jehová hará hoy con nosotros, con ustedes. No teman, estén firmes y vean lo que Dios va a hacer. Pero muchas veces, mi hermano, no estamos ni firmes, estamos en temor y por lo tanto nunca vemos cómo Dios está obrando o cómo Dios va a obrar en nuestras vidas o en favor de nuestras vidas. Y preferimos quedarnos quejándonos: ah, es que Señor, ¿por qué permitiste esto? Mucho cuidado con que algún día se te salga a decir en tu boca: ah, es que estaba mejor antes. Hermano, entonces no estás en Cristo. Porque el que está en Cristo, mi hermano, es nueva criatura. Las cosas viejas ya pasaron. No tienes por qué anhelarlas. Dice: porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. No te preocupes por las aflicciones que vengan, mi hermano. Si tú le das la respuesta a Dios, si tú estás firme y temes al Señor en reverencia, vas a ver la salvación, vas a ver lo que Dios va a hacer en tu vida. Pero hay que ser pacientes. El pueblo después, más adelante en Éxodo 15, versículo 24, el pueblo murmuró contra Moisés. ¿Qué es murmurar? Ay, mira ese Moisés, no se cree mucho ya, con su calladito y con su vara, y ahí sí convirtió el agua en sangre. Digo, pudieron haber murmurado y burladose de él de muchas maneras, ¿no? Pero murmuraron contra Moisés. ¿Y quién era Moisés, mi hermano? Era el hombre que Dios había puesto como el líder. Mucho cuidado con cometer ese acto.
hacia algún líder, hacia algún pastor, hacia algún hermano incluso, y cuánto más hacia un hombre inconverso, llámese nuestro presidente o llámese quien sea. Volvamos al pasaje, Éxodo 15:24. Entonces el pueblo murmuró contra Moisés, porque no se puede murmurar a favor de alguien, ¿verdad? Y dijo: ¿qué hemos de beber? De un tono sarcástico, ¿verdad? Así como: ¿a beber, Moisés? No, que muy acá. A ver, ¿qué vamos a beber? Ya como con un tono de agresión, ¿no? Y Moisés clamó a Jehová, y Jehová le mostró un árbol, porque habían llegado a una laguna que se llamaba Mara. ¿Por qué le pusieron así? Porque las aguas eran amargas. Yo creo que Dios le estaba enseñando ahí el reflejo de su corazón. Pero dice que Dios le mostró un árbol y Dios echó ese árbol a las aguas. ¿Y qué pasó con las aguas? Se endulzaron. Y ahí les dio estatutos y ordenanzas. Y por último dice: y ahí los probó. Dios nos va a probar, mi hermano, siempre. Pero tienes que estar firme. Tienes que no estar en temor para poder ver lo que Dios va a hacer en tu vida. Y por último, mi hermano, lo que más le dolió a Moisés: sus hermanos murmuraron contra él. Números capítulo 12, que fue donde iniciamos. Sus más cercanos murmuraron contra él. Puede ser tu esposa, puede ser tus hijos, algún hermano en la congregación. ¿Qué vas a hacer ante eso? Se necesita mansedumbre. Para todos los casos que acabamos de ver, Moisés manifestó mansedumbre, manifestó humildad delante del pueblo y delante de ¿quién? De Dios. Números 12, versículo 1. María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado, porque él había tomado mujer cusita. Es decir, agarraron cualquier pretexto para murmurar en contra de él. Y dijeron: ¿solamente por Moisés ha hablado Jehová? ¿No ha hablado también por nosotros? Y lo oyó ¿quién? Jehová. Y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. ¿Por qué dice eso ahí en ese momento? Porque Moisés no dijo nada, porque sabía quién lo defendía. Tú también tienes que estar seguro de que si alguien habla en contra tuya, Dios es tu justicia, mi hermano. Cuídate de que lo que digan no sea verdad, porque ahí sí vas a querer huir. Conclusión, mi hermano: al conocer a Dios, o el que tú conozcas a Dios, te va a llevar a tener la actitud correcta ante las adversidades. Como vimos en Éxodo 14, no temer, estar firme, esta habla de confianza, y esperar a ver la salvación de Dios, es decir, la forma en la que Dios va a obrar en tu vida. Porque nunca nos imaginamos, ni podremos imaginar ni cómo, ni cuándo, dónde o por qué Dios lo va a hacer. No somos quien para decirle al alfarero: ¿por qué me haces así? Que así como Moisés podamos anhelar más que el carácter de Dios se ha formado en nosotros a través de las pruebas que vivimos. Es decir, el desierto por el cual todos, aunque no lo esperes, vamos a pasar. Entre nuestra vida sin Cristo, la cual todos tuvimos, ¿verdad? Y la tierra prometida, ¿cuál es? La eternidad en el cielo. Mi hermano, hay un desierto que cruzar. Hay un mar rojo que cruzar. Hay enemigos que destruir. Hay cosas que vamos a vencer. Hay logros que vamos a tener. Hay fracasos que vamos a tener. Pero sin duda, mi hermano, este desierto nos prepara para esa vida eterna. Y nos lleva a dejar en el desierto nuestra antigua manera de vivir. Toda. Y por último, mi hermano, y ponte de pie.
La mansedumbre, así como la que Moisés mostró y en la que fue probado durante más de 40 años, nos va a llevar a estar cerca de Dios. Porque dice la palabra de Dios que el humilde, ¿dónde habitará? Cerca de Dios. Y si estás cerca de Dios, mi hermano, vas a poder reflejar la gloria de Dios a través de tu vida. Tú puedes leer ahí en Éxodo cómo después Moisés de hablar con Dios, después de esos 40 días en el monte Sinaí, ¿qué sucedió? Tuvo que cubrir su rostro, porque su rostro resplandecía, porque había estado con el Señor. Que podamos reflejar que estamos y pasamos tiempo con el Señor en su palabra, para que los demás vean primeramente en nuestra familia que Dios está obrando y trabajando en nuestros corazones. Amén. Cierra tus ojos, mi hermano. Señor, tú conoces nuestras vidas y conoces nuestros corazones. Nada te es oculto. Tú tienes en control absoluto todas las cosas, aun por las cosas fáciles o buenas que pasamos, y aun por las cosas difíciles o malas que pasamos a nuestro parecer. Pero Señor, sabemos que si tú permites muchas situaciones en nuestra vida, es para forjarnos, es para cambiarnos, es para enseñarnos tu voluntad, es para enseñarnos e instruirnos en el propósito que tú quieres cumplir a través de mi vida. Señor, no quiero que pasen los años y me dé cuenta que sigo en el desierto, en esa preparación, no siendo aprobado una y otra vez. Si tú te has sentido en esa situación, mi hermano, de que no has sido aprobado o no te sientes aprobado delante de Dios, yo te invito a que levantes tus manos. El Señor sabe y conoce tu corazón, sabe y conoce que tal vez has tenido luchas, sabe y conoce que tal vez no has entregado o rendido aquello que el Señor te ha pedido, algún mal deseo, alguna lucha en tu carne, malos pensamientos, los deseos de los ojos, los deseos de la mente y la vanagloria de la vida. Tantas cosas que el mundo nos ofrece, pero mi hermano, el Señor está ahí para ayudarnos. El Señor está ahí para sustentarnos con la diestra de su poder. Tienes que ir a dejar eso ante los pies del Señor, en humillación, para que el Señor te exalte, hermano. Entrégale eso al Señor. Señor, aquí están nuestras vidas, Padre. Queremos que la mansedumbre que tú nos mostraste, Jesús, también la podamos reflejar en nosotros. Que tu carácter se vaya formando cada vez más y sea más evidente en nuestras familias y a todos los que nos rodean. Ayúdanos, Señor, a que así como Moisés podamos siempre tener esa firmeza, no temer y esperar a ver las cosas y las obras que tú vas a hacer en nosotros. Gracias, Señor, por cada varón que está aquí. Sigue derramando tu gracia, de tu favor, de tu palabra, para que ellos puedan, cada que salgan a la calle a trabajar, Señor, puedan dar testimonio de ti y puedan ser luminares en este mundo, Señor, sabiendo que si andamos en tus caminos y en tu voluntad, seremos vasos de honra en tus manos. Te damos gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias, Señor Jesús. Dale un fuerte aplauso al Señor. Bien, mi hermano, pues nuestra primera reunión del año, Dios nos habló, ¿verdad? Y Dios nos va a seguir hablando. Así que es una al mes. Aguante, como los machos. Sé que están cansados, pero Dios también ve el corazón y el esfuerzo que cada uno de ustedes hace para estar aquí, mi hermano. El Señor les recompense, les multiplique, pero sobre todo, mi hermano, les ayude a que vivan vidas en mansedumbre delante de su presencia. Amén. Pues salúdense, despídanse y nos vemos
el domingo si Dios quiere. Dios les bendiga.